Hola, muy buenas tardes. Si están viendo esto es que no hemos conseguido conectar y que hemos tenido algunos problemas técnicos. Bueno, de todas maneras, les agradezco mucho que estén prestando atención y espero que disfruten con mi presentación, que se llama Evolución de la fotografía, revolución de la sociedad. Si les parece, vamos a empezar. He organizado la presentación de esta manera. Vamos a hablar al principio de cómo nació la fotografía, de las técnicas que había en aquel principio, de cómo los primeros fotógrafos, los fotógrafos pioneros, se extendieron por Europa y enseñaron la técnica a otros, y cómo el trabajo de los fotógrafos locales sirvió a continuación para acostumbrar a la población local a la fotografía. Gracias a esto la fotografía se convirtió en algo cotidiano en nuestras vidas. Y más tarde veremos cómo los avances de la técnica permitieron a la sociedad ver aspectos de la realidad que hasta entonces eran desconocidos. A continuación veremos cómo la realidad cobra color con la técnica y cómo en la época más moderna la era digital afecta a la fotografía y a la forma en la que la experimentamos. Y por último, en la época más moderna, en la época actual, veremos cómo la convergencia tecnológica y las vistas de futuro están afectándonos y nos van a afectar. Y al final del todo les tengo preparado una pequeña demostración que espero que les parezca muy interesante. Bueno, empezamos. El 19 de agosto de 1836, el Estado francés presentó a Louis Daguerre y Nicéphore Niepce como los inventores de la fotografía y ofreció su invento, el daguerrotipo, al mundo para la libre utilización. En realidad, las técnicas para realizar imágenes fotográficas ya se conocían anteriormente. En 1832, por ejemplo, Hércules Florence había descubierto una técnica similar que denominó fotografía. Y paralelamente, William Fox Talbot estaba en Inglaterra trabajando en su invento, el calotipo, que fue el primer negativo que se conoció. Pero lo importante de esta presentación fue que se produjo en un momento clave de la sociedad, que fue un tiempo de auge económico que se extendió durante toda la mitad del siglo XIX y sobre todo coincidió con el nacimiento y el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, que adoptó la fotografía como su icono y como su símbolo personal. Al mismo tiempo, pues los avances económicos permitieron mejoras en las comunicaciones, en el transporte, sobre todo en las carreteras y en el ferrocarril, lo que permitió que los primeros fotógrafos se pudieran mover alrededor de toda Europa y llegaran a todos los puntos para extender este arte. De esta manera, los primeros fotógrafos llegaron a nuestra ciudad, a Burgos. Los avances, y sobre todo en Burgos porque recibió la visita de muchos fotógrafos porque estaba situada en un punto estratégico con muy buenas comunicaciones. Los primeros personas que llegaron a nuestra ciudad fueron cronistas, viajeros y aventureros, como Tennyson, Clifford, Laurent y compañía, de los que mis compañeros seguro que ya les han hablado, y fueron ellos los que quedaron fascinados con nuestra ciudad y tomaron las primeras imágenes que conservamos. En los ejemplos que podemos ver aquí podemos ver la Catedral de Burgos tomada por Chapuis y el Arco de San Esteban fotografiado por Levi. Estas personas, estos primeros fotógrafos, estos primeros maestros fueron verdaderos evangelistas de la técnica fotográfica, puesto que la presentaron en un principio a los estamentos más beneficiados, las personas más ricas en las sociedades. Pero a estos maestros les siguieron una diáspora de fotógrafos aventureros que realizaron una gran labor. La verdad es que la labor de estos fotógrafos, de estos primeros aventureros, no fue nada fácil, sobre todo si tenemos en cuenta el equipamiento que tenían en aquel momento. Las cámaras, para empezar, eran extremadamente sensibles y muy pesadas también. Consistían normalmente en un cuerpo oscuro, que es una caja de madera, que poseía en el frente una lente, y, y las fotografías se tomaban mediante una placa metálica, que generalmente era de cobre, que era impregnada de una solución fotosensible. Y entonces al ser mostrada a través de la lente, pues se grababa las diferencias lumínicas y esto se convertía en la fotografía. Em, Vamos a ver un poco las técnicas que había en estos comienzos. Hemos hablado del daguerrotipo y del calotipo. Vamos a explicar en qué consistían exactamente para que nos hagamos una mejor idea. El daguerrotipo consistía en la exposición de estas placas que os he mencionado antes. Tenía que ser una exposición prolongada durante un tiempo bastante largo y la luz debía ser muy fuerte, una luz brillante. Y lo que producían era una imagen latente, una imagen que no se podía ver a simple vista, sino que tenía que ser revelada mediante productos químicos. En un principio se utilizaban vapores de mercurio.
materiales que, como os podréis imaginar, pues son bastante peligrosos para la salud e incluso difíciles de transportar y muy caros. Y hemos de considerar que los primeros fotógrafos pues no tenían la facilidad de transporte que podemos tener ahora o que había antes. La mayoría de los equipos se utilizaban hasta las localizaciones a lomos de materiales de carga, con lo cual el peligro de que los materiales muy caros se estropearan era muy grande y realmente debieron pasar muchísimas penurias. El resultado de una fotografía en un daguerrotipo consiste en una imagen en escala de grises, como la que podemos ver en la fotografía superior aquí, que es una de las primeros daguerrotipos donde se muestra a los hermanos Wright realizando una de las primeras pruebas de vuelo. El resultado, esta placa que se obtenía, era un material muy sensible y muy frágil y tenía que ser automáticamente protegida del contacto con la piel humana y también incluso de la oxidación con el medio ambiente, con lo cual normalmente estas placas eran selladas en marcos de vidrio. Y sí, las mejores selladas son las que en la actualidad conservamos todavía. Por otra parte, el calotipo era un procedimiento ligeramente distinto. El soporte que se utilizaba era papel, que estaba impregnado con nitrato de plata y producía una imagen en negativo, que permitía al final realizar unas copias en positivo tras estarse tratada esta imagen con un papel de cera. El procedimiento permitía hacer tantas copias como se quisiera y el soporte en papel pues era obviamente más barato que el de las placas de metal. Sin embargo, tenía dos problemas esta técnica. La primera es que la fotografía que se presentaba ofrecía un aspecto muy granulado, porque la emulsión, el material fotosensible, estaba impregnado dentro de las fibras de papel, con lo cual no era muy uniforme y siempre ofrecía este aspecto granulado. Y el otro problema es que el procedimiento estaba sometido a copyright, el señor Talbot lo había registrado como patente, por lo cual todo el mundo que quisiera utilizar esta práctica tenía que pagarle. Sin embargo, esto cambió en unos años gracias al procedimiento que inventó en 1851 Gustave Le Cray. Este procedimiento se llama colodión húmedo y vino a sustituir más o menos a los anteriores. ¿En qué consistía? Pues consistía en una placa el soporte consistía, la forma de realizar la fotografía era similar al daguerrotipo, pero el soporte cambiaba absolutamente. Consistía en una placa de cristal pulido que está impregnada con una solución denominada colodión, que es una especie de barniz a la que se aplicaba una capa fotosensible. Esta placa tenía la particularidad de que debía permanecer húmeda durante la exposición y tenía que revelarse también inmediatamente. Lo que supuso grandes problemas para la gente que realizaba fotografías de exteriores porque necesitaban llevarse consigo todo el aparato, todo el laboratorio fotográfico. Hemos visto anteriormente una fotografía en la que vemos aquí. Este carromato es el que utiliza uno de los fotógrafos más famosos en Estados Unidos, Robert Benton, y en realidad era un laboratorio fotográfico portátil en el que tenía que llevar pues, todo el material para revelar las técnicas que el colodión me da. Lo bueno que tenía este procedimiento, aparte del engorro de tener que ser revelado in situ, era que ofrecía una gran nitidez y unos matices realmente bellos. Y sobre todo que permitía la copia de positivos en papel de albúmina, es decir, registraba negativos. El papel de albúmina fue otro de los grandes inventos que revolucionaron la fotografía y consistía en que las copias se realizaban en un papel pero con la diferencia con el colodión es que la impresión se realizaba en una suspensión. No eran en las fibras del papel dentro del papel, sino que era una especie de película que flotaba por encima del papel, con lo cual la calidad de la fotografía era mucho mejor. Era lo más parecido a lo que existe ahora el papel fotográfico actual. Y sobre todo lo importante de esta técnica es que era un procedimiento bastante barato y lo que supuso fue el acceso a la fotografía de las clases menos pudientes, de las clases obreras. Como hemos hablado, los primeros fotógrafos llegaron a nuestro país seguidos de otros fotógrafos. Y ellos intentaban explicar la fotografía, lo que era la técnica fotográfica y los retratos a la gente. Sin embargo, en la zona de Castilla, la clientela surgió de forma mucho más lenta que en las grandes capitales como Madrid o Barcelona. Por lo que el interés de la gente por la fotografía tuvo que ser precedido por una especie de adoctrinamiento